Saludos cordiales, Master Viteri. En esta ocasión vamos a comprobar de manera computacional mediante el programa SPS si la aplicación de la solución implementada en la mueblería Vázquez tuvo o no un impacto positivo mediante el análisis estadístico. Como podemos ver, aquí tenemos en el SPS cargado los datos de la encuesta aplicada, tanto al inicio de identificar la problemática como después de ya haber implementado la, la solución que se realizó mediante una capacitación, en el cual podemos verificar primero cuáles eran los datos que teníamos en tanto a los datos agrupados mediante las frecuencias estadísticas. Para eso nos vamos aquí en analizar eh, lo que es las frecuencias estadísticas AG. Vamos a poner los gráficos circulares. Porcentaje, continuar. En los estadísticos que queremos saber la media, mediana, moda y la desviación. Aceptar. Ahora aquí podemos verificar en los resultados cómo se encuentran estadísticamente en las frecuencias. Por ejemplo, en lo que es la variable agrupada AG de antes, también se clasificó por niveles tanto el medio, bajo y alto. Y aquí podemos verificar que el 41% de los empleados estaban en una motivación baja, en un clima laboral muy, muy bajo. Y solamente un 25% lo consideraba que el clima laboral era medio y un 33,3% lo consideraba un alto, con una media de 1,92 y una mediana de 2. Ahora lo que vamos a proceder a realizar será asimismo verificar el porcentaje y los datos estadísticos, las frecuencias de la variable CL, o sea, el clima laboral antes, cómo se encontraba. Para esto nos vamos asimismo en analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Ahora cogemos la variable CL, que es el clima laboral, como estaba en antes, estadísticos descriptivos, continuar en gráfico circular con porcentajes y aceptamos. Ahora procedemos a verificar cómo se encuentra el gráfico de el clima laboral antes, cuando recién se identificaba la problemática, en el cual podemos ver que tenemos una media de 16,67, una mediana de 17 y
una moda de 3 y una desviación estándar de 3,25, en el cual aquí todos los trabajadores, digamos, tenían diferentes porcentajes. Ahora lo que vamos a proceder es a calcular asimismo los datos estadísticos, cómo se encuentra ahora digamos, el clima laboral después de haber implementado la solución aplicada. Lo que primero, o sea, como primer punto, lo que se va a hacer es primero sumar las variables de las 5 preguntas realizadas. Para esto nos vamos en transformar, calcular variable, y lo que hacemos es variable, aquí darle el nuevo nombre a la variable. En este caso nosotros lo hemos definido como CL, que significa el clima laboral. TL después. En este caso vamos a sumar cada las variables de las preguntas. P1, la pregunta 2, y le damos a aceptar. Y ya nos aparece la nueva variable. En este caso, primero vamos a reconfigurarla. Es una escala en su alineación centrado. Y podemos verificar que ya tenemos los datos calculados, todos los datos de las 5 preguntas calculados en una sola variable. Aquí está, CL después. 22, 24, 21 nos da la sumatoria de cada pregunta. Y como podemos ver también en las preguntas como estaban antes a como están ahora en los nuevos resultados, ya que están calificadas por una escala de Likert, que significa que tienen niveles de, por ejemplo, si estaban de acuerdo, en desacuerdo. A simple vista podemos ver que sí hay alguna diferencia, pero no solamente podemos basarnos a lo que vemos, sino que también hay que calcularlo, debe ser medible. Ahora como siguiente punto, tendríamos que calcular transformar la variable CL a datos agrupados. Y para esto nos vamos en calcular variables, perdón, es recodificar variables. Vamos a recodificar distintas variables. Ahora escogemos a CL. El nombre de la etiqueta vendría a ser los datos agrupados como AG. AG después.
Y aquí también tenemos que darle los valores para ya categorizarla entre el bajo, alto o medio. Para esto activamos el rango, valor uno. El rango sería, estamos en tres niveles. Sería del 20 hasta el 21. Valor 2 del 22 al 23. Valor 3 del 24 hasta el 25. Le damos continuar, cambiar y aceptamos. Ahora lo que vamos a hacer es reconfigurar la variable. Ponemos aquí centrado en una escala ordinal porque va por escala. Y también vamos a darle valores. El valor uno sería bajo, 2 medio, 3 alto. Valores decimales cero. Y como ya podemos, aquí nos refleja los valores. Podemos cambiarla y aquí podemos encontrar con medio, alto, bajo, cómo se encuentra cada categoría. Para el siguiente punto, se debe también ahora verificar cómo se encuentra los datos agrupados después de la solución aplicada. Para esto nos vamos en analizar frecuencias. Ahora seleccionamos a G después. Asimismo, los gráficos circulares, los porcentajes, los estadísticos descriptivos y aceptamos. Y aquí podemos ver que sí hay una diferencia en los porcentajes. Por ejemplo, en la categoría abajo tenemos un 33,3%, en alto un 16,7 y en un medio, perdón, en un alto de 50. Si lo comparamos con el AG antes, podemos verificar que en el nivel, o sea, por ejemplo, en lo que es bajo, sí bajó el nivel porque teníamos un porcentaje de 41,7% y ahora verificamos y se encuentra en un 33,3%. Y en la categoría alto podemos ver que tiene un 50%, mientras que en los datos agrupados de antes en el nivel alto había un 33%. Esto significa que el clima laboral
sí se ha reducido en menos cantidad, pero sí ha impactado de cierta forma. Ahora, por consiguiente, también vamos a analizar qué resultados estadísticos nos arroja el clima laboral después. Para eso nos vamos a analizar frecuencias, ahora el CL. Asimismo, verificamos los estadísticos, gráficos y aceptamos. Y aquí tenemos el gráfico con los porcentajes. Ahora hacemos la comparación de cómo estaba el clima laboral antes. En los estadísticos descriptivos nos encontrábamos que la media era un 16,67 y la mediana de un 17. Ahora, en el clima laboral después, ahora nos damos cuenta de que los porcentajes subieron. Ahora ya hay 8,3, un 25, un 16, 17, 16,7 y un 33, que es lo que quiere decir que si antes la media se encontraba en un nivel de 16,67, ahora ya se encuentra en un grado de 22,92. Es decir, que sí refleja que ha habido una mejora en el caso del clima laboral. Esto se puede ver con el aumento de las medias del antes al de ahora. Pero esto no es solamente lo que se debe nomás realizar. También ahora debemos verificar las probabilidades. O sea, cuál fue la probabilidad de que los datos sigan una distribución normal o no exista o no siga una distribución. O sea que la probabilidad si P es menor a 0,05. Pero antes de esto, primero hay que recodificar la variable TL, perdón. No, calcular las variables. Ahora vamos a calcular la nueva variable, en el cual se denominará diferencias, que significa la resta entre el clima laboral antes con el clima laboral después.
en el cual aquí podemos verificar los valores que nos dan. Ahora vamos a explorar, dijimos la variable diferencias. Asimismo, veremos los estadísticos descriptivos, gráficos. Aquí debemos activar los gráficos con pruebas de normalidad, ya que es lo que queremos verificar. Continuar. Y aquí podemos verificar que el grado de significancia, primero que el número de los encuestados es 12. Como es una población pequeña, nos enfocamos en la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, porque se maneja con datos o poblaciones pequeñas. Y verificamos que el grado de significancia de P es de 0,42, es decir, que 0,042 es menor que el nivel de significancia de 0,05, con lo cual esto nos da a entender que los datos de las variables no siguen una distribución normal, porque el P crítico es menor a 0,05. Por consiguiente, se debe aplicar una prueba no paramétrica. Volvemos ahora para poder aplicar la prueba no paramétrica, nos dirigimos en analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos y elegimos dos muestras relacionadas porque vamos a verificar eh, cómo se da esta diferencia. Y verificamos a CL antes y CL después con la prueba no paramétrica de Wilcoxon y aceptamos. Y aquí tenemos los resultados de la prueba de la muestra no paramétrica, en el cual podemos verificar que el grado de significancia es de 0,0003, es decir, que sí hay una diferencia entre el clima de antes con el clima de ahora. En base a estos resultados, podemos decir que se acepta H sub 1. Es decir, los datos de las variables no siguen una frecuencia normal porque P era menor a 0,05 y además al aceptar esta probabilidad, también aceptamos de que sí existe una pequeña diferencia en el CL antes y CL después. Por lo tanto, se puede concluir que la capacitación implementada a la mueblería sí ha dado sus frutos y lo podemos corroborar con todos los datos estadísticos que se han calculado mediante la prueba de Wilcoxon, las pruebas de normalidad y además de verificar en los gráficos cómo se encontraba CL antes, o sea, el clima laboral antes y el clima laboral después. Y asimismo lo verificamos en las variables agrupadas antes y en las variables agrupadas después.
por lo que podemos decir que no solamente debemos regirnos a los resultados que se pueden ver a simple vista, sino que estos resultados tienen que tener una base sólida mediante por ejemplo, en estos casos, mediante los programas estadísticos que nos ayudan a verificar que estos datos puedan ser medibles. Y esto sería todo. Muchas gracias.